Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Hay frases hechas que dicen, por ejemplo, esta juventud que está perdida o todo tiempo pasado fue mejor. La cuestión es que en algún momento tenemos que dejar de lado todas esas frases hechas porque las realidades nos indican que no hay un solo mundo, hay muchas realidades. Y si no, fíjese lo que son algunos chicos muy jóvenes con grandes responsabilidades. Y vamos al fútbol. El fin de semana, Mastantuono demostró con 17 años que no solo es el conductor de River, le hizo ganar el partido ante su clásico rival, ante Boca, siendo la gran figura y con todos los equipos europeos que quieren pagar decenas de millones de dólares o de euros para llevárselo. Hoy a la tarde, semifinales de la Champions, quizá el campeonato de clubes más importante del mundo. Otro chico de 17 años, que ya sabe lo que es jugar con un mundial, Lamine Yamal, fue la gran figura del Barcelona, iban perdiendo 2-0, terminó 3-3 el partido, pero exquisitas las jugadas que hizo Lamine Yamal. Jugador de esos fuera de serie, en donde hay que irse a Messi para encontrar a alguien de similares características. Los dos de 17 años, los dos siendo los conductores de sus equipos a tan pronta edad y con un futuro enorme. Por eso hay a veces que tenemos que dejar de dar frases hechas englobando todo y la realidad nos muestra que nos podemos equivocar feo en todas estas cosas. Estamos en los estudios de Telesol, esto es La Ventana. Bueno, dentro de la noticia, hoy una de las informaciones es que el Poder Ejecutivo enviaría a la Cámara de Diputados la posibilidad de ir marcha atrás con lo que se había aprobado en mayo del 2011. ¿Qué es lo que se aprobó? Se reformó la Constitución provincial con la mayoría calificada que se necesita, con el plebiscito que se hizo en mayo y que permitió que después José Luis Gioja se pudiese presentar a un tercer mandato y tuvo en ese plebiscito el 65% de aprobación, muy fuerte el porcentaje de población que lo apoyaban. Pero los tiempos han cambiado y Marcelo Rego había prometido que eso le iba a dar marcha atrás. Se habla que en cualquier momento puede llegar ese proyecto a la Cámara de Diputados. Esto también tiene un trasfondo, todo este tema, y tiene que ver con lo que son las elecciones de medio término. Son las elecciones más difíciles para cualquier gobierno, principalmente para cualquier gobierno provincial, porque se nacionaliza todo. Si es un gobierno provincial que se referencia con un presidente y ese presidente está muy bien visto, está bien, van en coche. Si no, es complicado porque el debate pasa hoy, por ejemplo, por lo que dice Milei o por lo que no dice Milei. Es más, la agenda la arma Milei, les guste a quien le guste, y el gobierno provincial termina muchas veces pintado. ¿Qué es lo que buscan con este tipo de proyectos? Que la elección sea también provincial. Como se va a votar junto para diputados nacionales y el plebiscito para ver si se quiere un tercer periodo o no, se van a tener que discutir los temas provinciales. Y a partir de ahí, quizás en el componente del voto no solo se vote por lo que dice el gobierno nacional. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Y vamos a destacar que en horas de la tarde, mientras un grupo de gente que pertenece a asociaciones sociales, como así también sindicatos y algunos entes de, por ejemplo, lo que hace a los universitarios y referentes sociales, se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo en coincidencia con la medida de Fuerza Nacional de la CGT, que aquí la CGT no organizó ni participó, pero allí reclamaron especialmente contra el ajuste. Y además se dio a conocer una información. Ustedes saben que en los últimos paros la UTA no estuvo participando. Hoy la UTA San Juan, a raíz de una medida nacional que será el 6 de mayo, comunicó que el día 6 de mayo en la provincia no habría servicio de transportes. Ellos van a adherir a la medida nacional. Ahora no sé qué va a hacer el gobierno, porque saben que con la UTA y la ATAP han tenido bastantes consideraciones, entre comillas, aumentando subsidios, mediando para que los empresarios pagaran sueldos. Que adhieran a una medida nacional, dejando sin servicio el 6 de mayo a los sanjuaninos, habrá que ver qué pasa. Yo no entiendo, porque cuando hay medidas del interior,
los ómnibus en Buenos Aires no paran. Siguen andando. Cuando el problema de Buenos Aires tiene que parar el interior. Sí, realmente. Aparte acá se les En ha algún momento dado... tienen que dejar de estar mirando siempre a Buenos Aires. Aparte aquí en la provincia se les ha pagado, se dio un aumento en los subsidios que se incrementaron, los salarios se les han cancelado de acuerdo. Es más, la provincia terminó aumentando los subsidios para el sector del transporte, aumentaron el precio del boleto. Entonces ya, digamos que habría que buscar una medida alternativa para adherirse simbólicamente. Así es. ¿Te parece? Vamos con la presentación de las noticias. Vamos. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales. Hay un hecho policial que realmente ha llamado la atención, que ya está en la justicia, una madre que dopó a su hija. Exactamente, es un hecho realmente que es bastante llamativo por las características que tiene y aparte la falta de consideración, empatía y demás de una madre, una mujer de 36 años que drogaba a su hija de 15 años y se la entregaba de esta manera a su pareja, que era el amante porque era un vecino que además estaba casado. Entonces esta señora drogaba a la hija y la filmaba mientras este hombre la violaba. ¿Qué hizo una de las tías que se enteró? Fue a la NIVI y denunció. La policía y los fiscales pudieron, a raíz de la inspección que hicieron en la vivienda y la detención de estas personas, secuestrar el teléfono y ellos... vía chat y mensajes, diagramaban cómo iban a someter y a violar a esta chica que después la madre filmaba. Las filmaciones han sido captadas y secuestradas por la justicia, son una de las pruebas más fuertes que tienen porque la defensa de este hombre que participaba en esta situación trató de decir que eran inventos y demás. Y justo el fiscal no tuvo mejor idea. Tenemos los videos de las filmaciones realizadas y allí se acabó la defensa, determinaron que por 6 meses van a estar en el penal mientras se instruyen las pruebas de la causa para luego elevarla a juicio. ¿Qué hace con una madre así? Realmente le quito Porque el todos tipo los es niños. un Son violador y locos. tiene que estar preso, pero con la madre que le entregaba. Es peor que él, porque ella realmente no tiene ningún sentimiento. O sea, madre no es, quien la dio a luz nada más. Aparte tiene otros chicos que los han tenido que sacar de la vivienda también. Y además de esta nena, tiene otros hermanitos, así que se los han tenido que sacar. Aparte, si la tía no hubiese actuado, esto no se conoce. Sí. Hay otro hecho policial que también se está hablando mucho, que es un asesinato ayer, en donde está empezando a encauzarse la investigación que no habría sido un robo. Exactamente. En las primeras horas, quien era el agresor que manifestó que había tenido un accidente de tránsito, que había embestido a un hombre que generalmente anda cirugiando, pidiendo por la zona, haciendo de alguna manera cortando el césped y demás, changas, decía, lo embistió sin querer y murió. El problema es que cuando la policía entró a investigar y tuvieron acceso a alguna de las cámaras, vieron que Morales, que es el agresor, lo mató de un cuchillazo. Además hay un testigo que dice que Morales tenía un cuchillo con el que agredió a Cachi. El problema es que la autopsia ha indicado que el tajo que tiene Cachi, que es la víctima, es un corte prolijo y profundo. O sea que se sostiene esta situación de haber verificado que no fue un siniestro de tránsito, un homicidio culposo, sino fue un asesinato. En las próximas horas se espera que el fiscal, con otras pruebas que están reuniendo, le tome testimonio a Morales, que es el agresor. Hoy se conocieron además que muchas personas manifestaban que Morales había tenido inconvenientes con Cachi porque Cachi, cuando cirugiaba por ahí, ingresó a la casa y manifiestan que habría tomado algunos elementos, los había robado de la casa de Morales y que esto era lo que tenían un enfrentamiento viejo. Eran personas realmente que tenían algunas controversias del día a día. Pero se complica bastante Sí, te imaginas, primero decir que lo embistió, que fue un accidente de tránsito. Ahora un y asesinato. aparte que le dio un cuchillazo, no había manera de justificarlo. Bueno, ustedes saben que en 2008 se reestatizó de nuevo Aerolíneas Argentinas, una empresa que era estatal, se privatizó, eso fue a manos españolas. Hicieron barbaridades, como por ejemplo, los edificios principales que tenía Aerolíneas en Europa fueron vendidos a valor de lo que decía el balance. Un edificio que tenía Aerolíneas en París, en uno de los lugares más caros de París, el valor que tenía era de $1. Lo vendieron y todo eso fue ganancia para la empresa. No lo vendieron a $1, sino que el valor en los papeles era de $1 porque ya estaba amortizado. Así las oficinas de Europa
de aerolíneas se perdieron. La cuestión es que se volvió a estatizar, pero desde 2008 había que poner plata, daba pérdida. Las cifras son 8.000 millones de dólares en donde el Estado tuvo que subvencionar a aerolíneas durante todos estos años. La novedad es que en el 2025 el Estado no va a poner un peso. Supuestamente va a dar ganancia. Ante esto hay dos cuestiones. Primero, ¿qué es lo que pasaba que antes daba pérdida y ahora ganancia? ¿Por qué se lo hacía trabajar con pérdidas? ¿Quiénes eran los que se llevaban toda esa plata? Porque el servicio, hasta le digo que está mejor que antes, por lo menos hay más vuelos y con menos Regularidad. cancelaciones. Y por otro lado, ahora hablan de querer privatizarla. El Estado también puede tener empresas claves para lo estratégico. Y Aerolíneas es una empresa estratégica porque si es una empresa privada, capaz que no le interese llegar a San Juan. Capaz que le interese que todos los vuelos vayan a Mendoza, por una cuestión de mercado. Entonces, tener una línea de bandera no es que sea malo, es bueno. Lo que es malo es perder plata. Y ahora no está ganando. ¿Por qué no puede ser estatal? Porque parece que la dicotomía es estatal perdiendo millones como era antes o privatizarlo y que no maneje nada el Estado. El Estado en algunos casos puede ser eficiente. Claro. Pero bueno, es un debate que se va a venir. Lo importante es que se ha dejado de poner plata de todos nosotros para subvencionar a Aerolíneas Argentinas. Patricia. Mientras YPF anuncia que a partir de mañana bajan los combustibles, Obras Sanitarias Sociedad del Estado nos dio hoy la grata noticia que a partir de mañana suben las tarifas del servicio de agua y cloaca. La tarifa de este Y servicio... de energía a nivel nacional también. No la discusión de San Juan, sino todo lo que tiene que ver con la generación y el transporte. Claro. Y en la provincia vamos a tener que esperar porque después tiene un Pero impacto. ya te va a subir, sí, porque lo que se discute en la provincia es solo la última parte, que es lo que Por hace la eso, empresa vamos a tener local, que que es esperar. distribución. Pero ya los otros dos componentes ya te va a impactar en la factura. Claro, a partir de mayo vamos a tener ese otro anuncio, pero hoy día ya se confirmó el de OCE, 24.809 pesos con 72 centavos, agua y cloaca. Bueno, al parecer la versión que había en la calle era la que era cierta, porque el hotel provincial, ustedes saben que lo tiene el Grupo América, el Grupo González y Casati, ha decidido no continuar la concesión cuando termina a fines de mayo, porque realmente dicen que no le dan los números, hay un porcentaje de ocupación diaria menor al que sería necesario para que sea equilibrado y los van a devolver. La versión que había es que le habían anunciado en su tiempo a la provincia y la provincia se les había pasado a hacer toda la documentación necesaria para llamar de nuevo a licitación para concesionarlo de nuevo. Esto había sido desmentido por la Secretaría de Turismo, pero ahora le han pedido a la empresa 2 meses más que se quede para que le den los tiempos, por lo cual parece que sí, alguien se olvidó de disparar todo el tema de la concesión y ver quién se va a hacer cargo, ahora no a fin de mayo, sino que el 31 de julio cuando venza todo lo que es la concesión del hotel ex Nogaró, el hotel provincial. Ayer el ministro de Turismo, Guido Romero, tuvo que salir y lo dijo, sí, dice hay un problema, vencía el 31, estamos haciendo una adenda, se ha extendido, estamos viendo, Sí, hay pero un se olvidaron. oferente. Claro, Hay un alguien oferente. en turismo, Claro. alguien de la Secretaría de Turismo que se olvidó Sí, de lo disparar tuve- lo que tenía que claro. hacer. Romero tuvo que salir a decir que sí, es verdad, y además ha dicho que hay un Tiene que poner la cara, posible... obviamente, como ministro, pero Claro, y además dijo, hay un posible interesado, tenemos que seguir consensuando algunos pedidos que han hecho y van a ver para la licitación. En otro orden, hubo paritaria con el sector médico. Allí hoy el doctor Amílcar Dobladés, que es el ministro de la cartera de salud, dijo que bueno, los médicos han pedido un 33 de mejora salarial, que es bastante elevado, que eso lo decide realmente el dinero, la cartera de economía, pero hay un punto de coincidencia entre lo que pidieron los profesionales médicos y la cartera de salud. Que la ley que regula los horarios es de 1962. Dicen que está desactualizada, no es eficiente y a veces dice importa más la calidad de los servicios cuantificándolo con las horas. Entonces dijo Dobladés, quizás ya es momento y considera que es bueno ayornar o modificar esta ley. hay un tema que tiene que ver con la Dirección de Discapacidad. Exactamente, vamos a recordar que a raíz de una disposición nacional comenzaron a ser auditadas las pensiones a la discapacidad para saber si estas personas realmente cuentan con alguna patología que tenga
la justificación para recibir un pago por no poder trabajar o un beneficio que les ayude. En la provincia comenzaron a llegar ya las notificaciones de Nación. Había mucho temor, hubo un reclamo a la Dirección de Discapacidad y dialogamos con Paula Moreno, que es la titular, para que nos explique si realmente ya se están dando de baja o qué se está haciendo. Y esto nos explicaba. Todos los directores del país estamos en conocimiento de que se iba a hacer este proceso de auditoría. Se comenzó desde el año 2024 con provincias más grandes como Buenos Aires y otras provincias que tenían datos un poco irregulares de pensiones. Se ha estado auditando hasta hace poquito Mendoza y ahora estamos en conocimiento de que algunas personas de San Juan ya les está llegando la carta de documento para el proceso de auditoría de acá de nuestra provincia. Nación ha enviado un instructivo. Esto en realidad es algo que lo hace directamente Nación. Nosotros como provincia no tenemos ningún tipo de vinculación. Lo va a hacer Nación a través de médicos auditores de PAMI. Pero sí han mandado un instructivo en el que se explica que no se va a auditar a personas que ya se han auditado en el año 2024, tampoco se va a auditar a niños, y a las personas que les toque la auditoría les va a llegar una carta documento a su domicilio indicando el día y el horario en el que se deben presentar con los estudios médicos para que un médico auditor de PAMI les observe la documentación. No se ha dado de baja a nadie, es un control, una auditoría hasta el momento. Sí, hasta el momento no se ha dado de baja a nadie. Lo que se va a iniciar ahora es este proceso de control, de documentación, de control de que esta pensión por incapacidad laboral haya sido bien otorgada. ¿Con quién estamos? Se encuentran esta noche con nosotros Leopoldo Fierro, integrante de la sección Virología Molecular del Laboratorio Central del Hospital Rawson, Carlos Enrique Gómez Centurión, artista plástico, y en el segundo bloque vamos a estar con la intendente Romina Rosas. Bueno, Carlos Enrique, una nueva muestra, como nos tienes acostumbrado últimamente, grande, la muestra monumental, y en un lugar interesante, en el hall del Teatro del Bicentenario. Es un espacio fantástico. Sí. Y como esta obra que presento, que es una gran instalación de 5 metros de altura, me pareció que era un espacio bastante apropiado para eso. La temática viene siendo una continuidad de lo que venía Siempre haciendo. mi tema, casi obsesivo, es la montaña. Acuérdate que mi padre era geólogo y mi hermano también. Seguramente por ahí viene mi pasión por la montaña. Y en este caso, esta instalación es un calco de un cerro, que es una operación que vengo haciendo hace mucho tiempo, que es calcar el territorio donde trabajo. Me llevo telas enormes de 50 o de 100 metros y hago un ¿Qué estamos viendo? calco de la montaña que es, tiene un sentido literal de apropiación, pero también simbólico. Estas telas las desarrollo en este caso en un cerro que está muy cerca de la mina de Gualcamayo, que me invitaron y me dieron apoyo táctico y también me alojaron para poder hacerlo. Ricardo Martínez y Gabriel Corvo me apoyaron muy En esta idea. en esta idea y me hizo posible, porque normalmente yo lo hago en la alta montaña, en la cordillera, a 4.000 metros de altura, que hay que ir en mula y es una... Esto está ni siquiera precordillera, yo creo que... No, es cerca de Guandacol, es casi en el límite con La Rioja. Y ahí hay unos cerros con una pigmentación rojiza que me interesaba mucho. Entonces hice ahí, tuve también el apoyo de la fábrica de telas Vicuña, que me dieron 300 metros cuadrados de tela, que son los que están ahí. Entonces esta operación, que la hago con ayudantes, pero también personalmente, se extiende la tela, en este caso en la montaña, y hago lo que se llama la técnica del frottage, que es una técnica del grabado, y es con rodillos de pintor. Entonces se hace, ya que estamos con tanto Vaticano, es como el santo sudario, me decía el otro día un amigo, que haces el calco como una impregnación de la montaña. de la montaña, después vengo a mi taller, traigo cantidad de tierra, y siguiendo lo que quedó, digamos que sigo la misma lógica del frottage original, del calco original.
Es decir, en tu estudio replicar lo que podés ver en la naturaleza a escala de estudio, obviamente. Exactamente. Utilizo no sé si puedo decir alguna marca, pero utilizo un producto sumamente, porque ha sido uno de mis auspiciantes, Jorge Lorenzo, me ha auspiciado dándome los productos que él vende, que son excelentes, y eso hace que se pueda mantener la arcilla y dentro de la... Quizás para un sanjuanino es algo que lo ve normalmente, pero ¿qué pasa? Porque tus muestras tienen, digamos, una réplica internacional de todo este tipo de cosas, cuando de otro lado lo ven. Bueno, de hecho, ahora tengo en junio una muestra en París y otra en Londres, y estoy llevando a la de París parte de la impronta del cerro, de uno de estos cerros. Voy a plantar ahí el cerro en el medio de una galería en París. Sí, realmente, lo que he hecho en el Bicentenario es como una especie de cañadón de 5 metros de altura cada uno, con muy poca distancia entre ambos, para que uno se pueda... Es lo que se llama una actividad inmersiva, este es el término que se usa últimamente, que vos te metés y realmente tenés la sensación de la montaña. Que estás entre montañas. Te digo que me ayudó mucho Sergio Lozano en el montaje, y el mejor crítico de arte que tuve fue uno de los obreros que trabajaban, que me dijeron, pero esto es igual al cerro que está en la casa de mi abuela en Las Flores. Claro. Bueno, esa era la idea. Recrear la sensación del cerro y la inmensidad del cerro. Y creo que es para vos el cerro. Qué buena pregunta. ¿Qué tienen esos cerros para decirme que yo los interrogo durante años y años y sigo y voy y de distinta manera? Porque vengo incorporando minerales en mis cuadros desde hace muchísimo tiempo. Tengo una larga serie que se llamó El Oro de América, que incluía polvo de oro, polvo de cobre y minerales de distinto tipo, y ahora directamente la tela deja de ser el soporte del medio, sino que la tela va y se pone en el medio. Pero así porque imagino que hay toda una cuestión filosófica detrás de lo tuyo. Bueno, yo siempre digo que elegir para empezar mi obra, ir a la cordillera a 4.000 metros de altura, donde estoy, abajo con la mole cordillerana, 4.000 metros de altura, y arriba el universo, el cielo, no es una decisión que pasa por la estética ni por la plástica, es un planteamiento existencial, digamos. Estamos en un mundo tecnológico en donde todo está vigilado, todo está custodiado y todo pasa por cámaras que lo ven, donde vas está la tecnología. Ese lugar es naturaleza pura. Pura. El último viaje con medios muy rudimentarios. Que hice el Mercedario, fui en luna nueva, o sea que no hay luna. Y lo invité a Chicone, el director del observatorio, sí. Y fue fantástico porque cada noche teníamos una clase de astronomía guiado por un científico, el cielo se te cae de estrellas. Y eso es existencial. Yo siempre recomiendo a los que puedan ir a Barrial, que vayan al Tesco, porque aparte el cielo que uno puede ver en abril es muy diferente que el cielo de septiembre, porque ha cambiado obviamente tal cual. Cómo está ubicada la Tierra. Y si te lo explican es fenomenal. No, y además ellos tienen una acción didáctica muy importante. El celular. Claro. Van a dejar que los chicos ni toquen el celular durante las 2 horas que están ahí. Tal cual. Esta es mi actitud. Cuando decís, ¿qué es el cerro para vos? Bueno, es todo eso. O sea, lo mineral, las raíces, la historia y, bueno, San Juan. Vivo rodeado de cerros, además yo vivo en Sondas rodeado de cerros. ¿Esto tiene una salida comercial o no? Porque no es fácil, no se pone en una casa, es decir, un cuadro vos lo comprás y lo colgás en donde vos quieras y está, o en un museo y está. Pero esto de 5 metros de altura, tenés que hacer todo un lugar para... Bueno, he hecho una muestra en el 2023 con cuadros de 10 metros de altura,
que después me los pidieron del Hotel Hilton de Buenos Aires, que tiene donde se filmó la película Nueve Reinas, ¿te acuerdas? Bueno, ese lobby tiene 8 pisos de altura. Casi que se veían chicos los cuadros ahí, tenían 10 metros de altura. No, pero además hay coleccionistas que compran la instalación tal cual está. Dicho sea de paso, esta instalación, lo digo porque la gente que vaya va a ver que hay andamios que se ven en... No es que estén en obra, es parte de... Claro, porque es parte de esos andamios, me los proveyó el Pedro Dubos, que se enganchó con el proyecto. ¿Y por qué? Porque de alguna manera estoy mostrando que es una puesta en escena. Claro. Porque en realidad todo el arte contemporáneo es una gran puesta en escena. Y también hago referencia a mi ser arquitecto con estos andamios. Entonces, por eso esos andamios que se ven son parte de la obra, son la obra. ¿Has visto la serie de Oscar Martínez de... Sí, Bellas Artes, sí. Acuerdo con mucho de esas posturas. Es una crítica feroz a este novismo de ahora que... Del arte contemporáneo, de esta gran puesta en escena de la que hablo. Más que de lo que te quieren decir ahora qué es lo que es arte o no. Tal cual. Hay mucha improvisación, pero también hay mucho pensamiento. O sea, cambiaron los parámetros de medición del arte. Ya no es la estética, me gusta o no me gusta. Ahora es el pensamiento. El pensamiento como el gran rector del arte contemporáneo. Lo que sí está claro, y lo deja demostrado muy bien en la serie, no se puede ver con ojos actuales lo que hicieron en épocas pasadas. No. Tenés que... Ya no es la sensación estética que te podía generar una obra impresionista a fin del siglo XIX, sino que hay un pensamiento, un mensaje, una propuesta que pasa también por lo conceptual. Y es por ahí donde hay que cambiar el modo de mirar. Esta instalación también tiene una propuesta conceptual, obviamente. Claro, por supuesto. ¿Hasta el 27 de julio es? Hasta fines de julio, sí. Fines de julio. ¿Y en qué horario se puede ir a verlo? El horario que está abierto el hall del teatro, que entre paréntesis el espacio, creo que ya lo dije, es colosal. La gente del teatro además tiene un equipo excelente, con Silvana Moreno a la cabeza. El horario es de 9 a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Así que un horario, digamos, sería de 9 de la mañana a 9 de la noche, con 2 horas de interrupción al mediodía. Perfecto. Gracias. Gracias por la invitación. En el próximo bloque vamos a hablar de virus. No del grupo musical, sino de lo que hemos vivido hace poco en San Juan y de los virus que siguen dando vueltas y de qué control se hace de todos estos temas. Ya volvemos. Bueno, estamos ahora con Leopoldo Fierro, es el jefe de la sección Virología Molecular del Laboratorio Central del Hospital Rawson. Y Leopoldo también estaba en el mismo lugar cuando empezó el COVID. Sí. ¿Qué temita ese? ¿Cómo lo vivió eso? Y la verdad que, bueno, a ver, han pasado 5 años desde que tuvimos toda esta movida en el mundo y parece que hubiera sido hace siglos, o sea que como que lo hemos olvidado de lo que ha pasado y lo que ha pasado ha marcado, yo creo, profundamente a todos los sistemas de salud, políticos, económicos del mundo. Donde, a ver, ¿Todavía se están viendo efectos? Sí, no, totalmente. A ver, vos pensás que hubo alrededor de 780 millones de contagiados en el mundo. 15 millones de fallecidos. 15 millones. El número real, el número que figura en los sistemas son 7 millones y pico, lo cual está subestimado porque se creen que son 21. Son 3 veces ese valor. Porque hay muchas muertes que no fueron justificadas por COVID o están en estudio. Incluso hay muertes que todavía no están claras la causa. Se cree que fue alrededor de 21 millones. O sea, los que 7 fallecen. o 21 no, es una barbaridad. Es una barbaridad. En San Juan mismo, nosotros tuvimos casi 1.300 fallecidos acá, con 145.000 o un poquito más de contagiados. Pero ¿cómo era trabajar en ese momento con el virus? Porque era un virus que, la verdad, los datos que habían, es decir, un día nos dijeron no utilicen barbijo. Sí. Al otro día nos dijeron es lo único que sirve. Nos decían
la clave es pasarle lavandina a todo, y nos llenaron de lavandina por todos lados. Después dijeron, no, miren, no es tan efectivo este tema, veámoslo por otros lados. Pero en su caso estaba trabajando con el virus. Claro, la verdad es que, a ver, nosotros tuvimos ya en la pandemia del 2009, de H1N1, de gripe, influenza A. Nosotros somos referentes de Malbrán. Y como que ya estábamos, no avisados directamente que iba a pasar, pero como que ya nos habían dado indicios. En el año 2016, nos fuimos a una capacitación y nos hablaron gente de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que eran también referentes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre los MERS y los SARS. O sea, para nosotros... Una serie. Nosotros íbamos siempre a gripe y a virus respiratorios como el sincicial, virus comunes. Y de repente los MERS, los SARS, que los conocíamos, pero como virus del Medio Oriente, virus de Asia, virus de los camellos. Lejos. Muy asociado a los camellos, Claro. murciélagos. Nunca pensábamos, o sea, pero como que ya a nivel mundial se veía como una alerta que había que empezar a vigilar esos virus. Vigilar, cuando llaman vigilar es porque puede en algún momento aparecer algún brote que se puede diseminar muy rápido y convertirse en cosas graves como una pandemia, como fue este, o terminar en casos importantes que afecten a una población importante. Como sigue pasando ahora, inclusive, van a ver que parece por ahí la gripe aviar que pasó acá en el sur, que pasó con las aves ahí en la Antártida, que son virus que tienen circulación tanto en animales como en humanos. Que eso hay que entenderlo también, que nosotros no somos simplemente los huéspedes finales o transitorios, sino que estamos en una cadena de circulación del virus. Entonces tenemos que estar siempre atentos a la aparición de estos virus. En cuanto a tu consulta, ¿qué es lo que era trabajar con el virus? Claro. Era muy interesante porque todo el mundo La pensaba presión que de nos la iba a gente. pasar algo. Y nosotros éramos las personas que estábamos más seguras en San Juan, porque lo teníamos atrapado dentro de un tubo cerrado. Era más peligrosa la persona que estaba En teoría es respirándote fácil atrás. decirlo, pero en la familia decirle, no, me voy a manipular el virus. A ver, sí, mi familia por ahí, bueno, ellos saben lo que hago y verdaderamente yo soy muy claro, o sea, yo no los voy a poner en riesgo a ellos. Si yo les digo que no les va a pasar nada, no les va a pasar nada. Y si yo veo que les va a pasar, directo yo no aparezco con ellos. Esto es corto. La verdad que nosotros estábamos muy seguros. Ustedes tenían mucha presión de los medios porque No, cada vez que se una muestra a ver, pasa era el que, hombre más buscado. claro, apareció de un día para el otro. Verdaderamente nosotros andamos, bueno, se empezó a vigilar como en todo el país, especialmente a gente que viajaba, la gente, camioneros, gente que se movía. Que Se venía del cerró el exterior. hospital Claro. para todo el mundo y fue una situación no. circular para el hospital. Yo me acuerdo, No. pasar eran que nos pinchaban. No, nos era llevaban. tremendo porque fue de un día para el otro. O sea, nosotros somos un sector moderadamente chico, o sea, con pocos profesionales, pocos técnicos, que tuvimos que ampliarlo con toda persona que tenía un conocimiento mínimo, buscar gente, y gente verdaderamente que no le tuviese miedo, porque había mucho miedo. La verdad que había gente que rechazaba en ese momento trabajar al lado nuestro porque tenía mucho miedo que le pasara algo. Y el escrache social, porque ahí hubo gente No, que la... la sociedad, a ver, estaba el miedo, que era verdad. Son reacciones de masa, y las Son reacciones de masa reacciones son de masa, o complicadas. sea, también hay que entender a la sociedad que había desconocimiento, lo Sí. cual no es tan fácil de manejar. Pero aparte los mensajes no eran claros, No, es que... porque a era ver, desconocido. es que era desconocido. Eso ha sido lo más, yo creo que ha provocado toda esa psicosis que hubo en ese tiempo, fue que la verdad es que nadie sabía nada. O sea, sabíamos que era un virus nuevo, sabía que nos podía atacar a todos, sabía que podía causar muerte. A ver, no sabíamos cómo manejarlo, sabíamos cómo diagnosticarlo, que era lo más importante en ese momento, porque el diagnóstico fue la base de todo en ese momento, porque era lo Pero que hasta el habilitaba la tratamiento circulación. no estaba claro. Y el tratamiento es el tema de los virus. Los virus, la mayoría de los virus no tienen un tratamiento específico como pueden ser las bacterias. O sea, hay muy poquitos virus que tienen un antiviral específico. Estos virus, por lo general, los tratamientos suelen ser a veces sintomáticos. Aprendimos de la ivermectina, Exacto. que era para los caballos, Probamos supuestamente. muchas cosas. A prueba y verdaderamente. error, a prueba y error. Lo que verdaderamente tiene que funcionar es nuestro sistema inmune. O sea, el Sí. que nos puede salvar es nuestro sistema.
¿Que lo podemos ayudar? Sí. Que hay que fortalecer. ¿Cómo? Vacunas. Bueno, pero hay un neuropsiquiatra que le hizo una entrevista a Infobae, que se llama Gabriel de Eurasquín, es de Argentina, y dijo que los estudios que se han hecho principalmente en Estados Unidos, porque no hay ningún estudio que haya salido desde China, que hay un laboratorio en Wuhan, donde habría tenido serias deficiencias en las medidas de seguridad, y estaban buscando una vacuna para virus, y de ahí se habría escapado el COVID. Porque dentro de su formación de COVID tiene cuestiones que son sintéticas o semisintéticas. ¿Esto es posible? Mira, la palabra sintética a mí en lo que es una partícula viral no me suena. Mi sintético me suena algo plástico, algo... Realmente son, vos podés manipular los genes porque es real. Y hoy la ciencia manipula genes y los virus... Perdón, porque hasta ahora creíamos que era una sopa de murciélago. No, eso no es. No hay forma. A ver, verdaderamente, en ese momento fueron muchas creencias. Al día de hoy no hay un fundamento científico que pueda avalar la teoría que salió de un laboratorio o negarla. Verdaderamente es eso. Verdaderamente, como decís vos, lo único que saben eso son los chinos. Y no lo van a admitir porque, entre otras cosas, van a empezar juicios por la cantidad de problemas económicos y de vida humana. Es que verdaderamente, o sea, si uno piensa de dónde vino, nosotros con los sistemas nacionales, cuando estamos en comunicación, realmente nosotros estamos abocados ya directamente a la vigilancia, a la caracterización, ver las mutaciones. Puede ser que se haya producido en un laboratorio que se le fue de las manos. Cualquier cosa puede ser. No a propósito, digamos, que se les pueda venir de las manos. No, seguramente, porque si lo hubieran hecho ellos a propósito, vos pensás, no se hubieran enfermado. Se hubieran vacunado todos ellos y que el resto del mundo nos compre la vacuna, diríamos. Y no fue así, o sea, ellos empezaron y se complicaron muchísimo. Ellos se complicaron muchísimo. Muchas de las conductas que siguió el mundo las copió de las conductas que China había tomado, los aislamientos, los cerrojos. Todavía no se recuperan de lo que ha sido el comercio internacional paralizado. No, que hacía un parate importante que, a ver... ¿Hoy es un virus más? Hoy es un virus más, es un virus respiratorio más que yo creo que ha sido muy mitigado por el tema de vacunación. Está circulando todavía, no ha dejado de circular. ¿Las vacunas no tendrían que estar en la picota como están? No, las vacunas, o sea, se colocaron vacunas de todo tipo, color, forma. El hombre fuerte de salud de Estados Unidos, que Kennedy, dice que hay que dejar de poner vacunas y que son veneno. La verdad es que, o sea, yo la teoría de la gente antivacuna, no la comparto mucho, porque nosotros vemos la realidad de lo que es la mitigación de una vacuna. Más el COVID, porque el COVID verdaderamente hubo vacunas que tuvieron sus dudas, pero hay vacunas, la de la gripe, sarampión, hay vacunas que verdaderamente fueron muy efectivas, las del polio. Sí. O sea, erradicaron enfermedades. Erradicaron muchas enfermedades. O sea, hay que pensar que una vacuna no es una cura. ¿Qué es el grave error que pensamos mucho? Mitiga síntomas. También depende de tu sistema inmunológico, o sea, si vos tenés un sistema debilitado, por más vacuna que tengas, los virus te pueden hacer daño, o sea, hay cosas que siempre hay que considerar, o sea, ni una cosa buena ni la otra. Hay muchas versiones de que así como se está trabajando en las mutaciones del COVID, y bueno, se habla del antrax, que se hacen comparaciones, se hablan de armas químicas, estos virus como armas para guerras silenciosas. ¿Esto ustedes tienen alguna información en este sistema de vigilancia o ven que se les estén dando alertas como en otras? No. Lo que sí sabe hoy que hay el COVID, hay 26 variantes aproximadamente que están hoy en el mundo, de la cual la que está prevaleciendo hoy, una que se llama SEC con X, XEC, que es una variante de Omicron que sale de que el material genético que tiene el virus es muy mutable. ¿Por qué? Porque tiene muchos errores cuando se transcribe. El proceso de transcripción es un proceso de cuando el material genético se convierte. Se va copiando. Sí, exacto. Y ahí tiene muchos errores. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que corrige esos errores y por ahí los virus no lo tienen. Entonces, el reacomodamiento de esos genes puede provocar la aparición de todos los mutantes que vamos a ir obteniendo. O sea, el COVID ha mutado muchísimo, desde la cepa original ha ido variando hasta llegar a Omicron, que fue la que más daño causó, porque era una cepa que verdaderamente se contagiaba mucho y una cepa que las personas que llegaban a una terapia intubada duraban muy poco tiempo.
muchas salían, obvio, pero las que no duraban muy poquito tiempo, o sea, había cortado los tiempos de eso. Después todo eso mitigó un montón. Y hoy las cepas que hay son cepas que son virus, como son los de la gripe, son virus que van a circular, no estacionalmente, que eso estamos viendo nosotros. Nosotros lo hemos acostumbrado en lo que es la microbiología, el estudio y todo, la estacionalidad de los microorganismos. Los virus, siempre decíamos los virus respiratorios en invierno, las bacterias... Pero incluso el virus de Europa o de Estados Unidos de esa temporada, después el que venía para acá, por eso muchas veces las vacunas tenían que ver... Es que las vacunas eran una cosa así, que iban, lo que circulaba allá nos vacunábamos nosotros porque por una cuestión de región podía llegar o no. O no, porque verdaderamente, por ejemplo, yo me puedo recordar, por ejemplo, el H1N1, Estados Unidos tenía una cepa que tenía 2 genes, un porcino y un aviar, la influenza, y a nosotros nos entró uno que tenía 2 genes porcinos y un aviar, que era euroasiático. O sea, por eso era de otro lado. Sí. Hay una cuestión que me llama la atención. El año pasado teníamos el dengue y creíamos que este año iba a ser tremendo. Casi a la altura del COVID, porque esas eran las versiones que habían, que decían que se venía una temporada muy compleja, y la realidad es que no ha sido noticia. No. ¿Por qué? El gran dilema y la pregunta que no hay lógica en esto. Nosotros también esperábamos una temporada importante, más nos preparamos, el ministerio se preparó. Yo creo que hubo una muy buena campaña en el tema de la concientización de la gente sobre los residuos, agua residual, el manejo de los cacharros. Y hubo muy buen manejo de la parte informativa. Más, se hicieron campañas en los colegios, me acuerdo, yo trabajo en una escuela y los chicos muy conscientes, conocían mucho, aprendieron mucho. Yo creo que eso ha influido mucho. Ha influido mucho en el tema del dengue. Igual hay que estar atentos. Seguramente ahora no, por cuestiones climatológicas, porque acá el problema del dengue es cortito, es el vector, es el mosquito. Acá el dengue, que esté o no esté, si está el mosquito, estamos complicados. Si no está el mosquito, no pasa nada. El tema es controlar el vector. El problema es que es un vector que hoy se ha adaptado, y muy bien, porque es un vector que son las subtropicales. Era un vector que a menos de 10 grados... Le daba frío llegar hasta acá y después ya llegó. O sea, fallecía el adulto con temperaturas menores de 10 grados, fallecía el adulto. Pero llegaba hasta Jujuy, Salta... No, sí. O sea, tuvo mucho tiempo ahí. Nosotros, nosotros integramos la red de... Pasamos a otra red. La red de lo que es dengue y otros arbovirus, donde está la fiebre amarilla y otros más. Y nosotros verdaderamente la tocamos de afuera. O sea, veíamos el norte, siempre era todo el norte. Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, todos los limítrofes. Pero llegaba hasta Catamarca, por ahí La Rioja. Si entraba a La Rioja nos podía entrar algo a nosotros, pero quedaba ahí. Sí. Quedaba ahí, siempre quedaba ahí. Hasta que, bueno, nos pasó esto del 2024, que también nos explotar. Realmente nosotros estábamos preparados. Ya a veces tecnológica, en insumos... Pero, por ejemplo, Tucumán fue tremendo. No, Tucumán fue tremendo, pero ellos ya tienen circulación. A nosotros nos agarró sin conocerlo, verdaderamente. Nosotros, los pacientes que teníamos de dengue eran personas que habían viajado al norte. Sí, Valle Fértil era lo único no veían. Sí, pero y Valle Fértil era mucho, ¿sabe con qué? Con gendarmes. Gendarmes que venían del norte, y traían diferentes, pero eran ellos, pero no había vector. Esos fueron casos que encontramos, pero sin vector. Cuando el vector empezó a circular en San Juan, es cuando empezamos a tener ya los casos, ya en toda la provincia. Igual hay zonas que no se encontró vector, Iglesia, Hacha el mismo, muy poco vector. El vector siempre se instaló en la zona acá del el núcleo de la ciudad. Pero el dengue es, yo creo, una enfermedad más fácil de controlar. Controlamos el vector, controlamos la enfermedad. Hay algunos virus que se han detectado en Buenos Aires o en otras provincias en el sur, por ejemplo, antivirus, también tifus, y eso de alguna manera está tranquilizando porque eran enfermedades o por lo menos virus viejos que creían que ya no se estaban... Sí, tienen un transmisor que es el roedor, el cáncer lo transmiten los roedores, la orina de los roedores donde eliminan la partícula viral. Siempre está asociado al lugar donde especialmente hay silos de grano, porque es donde hay roedores. El sur es muy común
especialmente por los bosques que tiene y porque tienen una especie de roedor que es reservorio del hámster. Se lo encontró en Córdoba, se lo encontró... a ver, nosotros realmente no hemos tenido nunca una sospecha. Y si tenemos sospecha, estamos preparados, no para el diagnóstico, pero sí a través de una red. Roedores ahora. Pero sí a través de una red de conseguir una respuesta rápida sobre si verdaderamente está o no está. ¿Sí? Lo último, ¿cómo viene este año con la gripe? Porque hay mucho resfrío, mucha gente que se siente así. Neumonía. Pero de ahí a las complicaciones y a que se vayan llenando las camas de terapia hay un paso grande. Muy grande. ¿Cómo viene este año? Y este año. Pero ahora, Los virus son siempre una sorpresa. a fin de abril estamos hablando. Estamos a fines de abril. Hubo muchos cuadros respiratorios, ¿verdad? Que se adelantaron quizás. Sí, es que tampoco podemos asegurar que se adelantaron. Verdaderamente nosotros las gripes siempre las esperamos agosto, septiembre. Claro. Más o menos en esa época. Parece que cuando ya pasó el frío, pero ahí es cuando aparece. Siempre tenemos... Los virus tienen una cualidad. Los virus se desplazan. O sea, es muy raro que circulen juntos. Pueden circular en algún momento, pero siempre si aparece uno, el otro va más allá. Y nosotros siempre estamos acostumbrados a que nos aparezca primero el sincicial, que es el que le causa la bronquiolitis a los niños, que es el que llena los consultorios con todos los bebés con el pecho ahí. Es el aguinaldo de los pediatras. Exacto. Exacto. Y después nos aparecen los otros. Salvo el COVID que puede aparecer... COVID hubo meses, lo hemos tenido todos los meses. No tiene estacionalidad. El COVID aparece cuando le da la gana. Vieron que nosotros si lo detectamos, está. Y la gripe, a ver, nosotros todavía estamos, bueno, hacemos vigilancia, hemos tenido cuadros respiratorios, no hemos detectado la verdad un virus grave. Sospechamos que puede ser un rinovirus, verdaderamente, que es un resfrío común, que se limita a las vías aéreas superiores. No afecta a los pulmones. Es que no hay internados casi con neumonía, o sea, verdaderamente... El problema es cuando baja. No, los virus que bajan son los de siempre. Los influenza, los COVID. Muchas gracias por la clase. No, de nada. La parte docente se ha unido a la parte médica. Perfecto. Vamos a un corte. En el próximo bloque está el intendente de Caucete, porque parece que Caucete es un desastre total. El Tribunal de Cuentas ha puesto los ojos en el municipio. No solo el tribunal, digamos. Sí, que ha estado gastando de más y en fiestas. Dexa también. Sí. Bueno, vemos las acusaciones que se le hacen. Ahora queremos escuchar a usted qué nos dice. Por supuesto. Vamos. Muchas gracias. Bueno, con Jovenco ya vamos a hablar porque está con unos cursos de escuelas de trovadores. Bastante interesante de la semana que viene. Pero ahora estamos con Romina Rosa, la intendente de Caucete, porque parece que está el cartelito de remate del municipio. Uno lo escucha por un lado de Dexa, al otro lado del Tribunal de Cuentas. Te faltó un capítulo anterior también. ¿Cuál? El del número de empleados que teníamos en el municipio. A ver, empecemos por partes. Vamos por partes. Superpoblación. Bueno, muchas gracias primero, porque es importante que los ciudadanos de Caucete lo sepan y es importante que lo aclaremos, ¿no? Arrancamos hace una semanita atrás, que tuve que salir también en nuestras aclaraciones, hablando el gobernador de superpoblación, habían hecho mención de Caucete, de los cargos políticos, de la superpoblación de los empleados, que eso no le iba a permitir otorgar las asistencias a los municipios. Primero, que el OFEM es dinero que está destinado a los municipios. De hecho, hemos presentado cada intendente una nota para solicitar el acompañamiento del gobierno de la provincia para hacer efectivo el pago del bono para nuestros colaboradores, que es lo que hemos charlado incluso con los gremios y con los mismos empleados nuestros del municipio, solamente para planta permanente y contratado. A partir de ahí, en ese momento se comienza a utilizar esto como excusa. Dice, los municipios están superpoblados. Mira, nosotros en Caucete hemos tenido aproximadamente más de 100 vacantes a lo largo del 2019 a la fecha. Recuerden que esta es la segunda gestión que está a mi cargo. Ninguna de esas vacantes han sido cubiertas, ¿sí? Y si hablamos de cargos políticos, sostenemos el mismo gasto que desde el 2019 a la fecha. Y lo redujimos en el 2019 en más de un 50% de la gestión anterior. Era... La verdad que, y no estamos hablando de decir solamente que hemos bajado el número de cargos, hemos reducido el gasto real y concreto en lo que tenía que ver con cargos políticos. Más o menos el municipio? Nosotros hoy arrancamos con una planta permanente de 400, casi 400 empleados. Hoy tenemos mucho menos, digo, en un ingreso a planta que se dio en la gestión anterior al 2015,
que fueron cerca de 200 empleados, ¿no? ¿Y contratados hace- tienen muchos? No, muy pocos, pero además nosotros tenemos un sistema de becas que en gastos representa muy poco, porque los sueldos lógicamente son mucho más bajos, pero además porque es una planta permanente, que la heredamos, por supuesto, digo, muy grande el sector administrativo y poco el sector obrero. Y el sector obrero, gente que prácticamente ya está a punto de retirarse, ¿no? O con enfermedades crónicas que no pueden Y es un desarrollar. departamento complejo porque es Y es un extenso. departamento que tiene casi 50.000 habitantes, no otro número como se decía maliciosamente por ahí, y además porque tenemos distancias, muchas distancias que recorrer, tenemos localidades muy alejadas, una dispersión geográfica muy importante, Y un llegamos al mosaico, límite de La claro. Rioja y al límite de San Luis, a lo mejor el gobierno provincial no lo sabe, pero digo, el municipio es un municipio que tiene que prestar servicio a esas comunidades, ¿no? Y que no lo dejamos de hacer, con dificultades, por supuesto. En zona porque- rural, urbanizada, Sí, además que aislada. sin la posibilidad incluso de llevar algunos servicios. Aparte, Nosotros- con 50.000 habitantes tienen problemas de inseguridad. Nosotros vemos las noticias policiales que hay. Sí, digo, es hay una muchos ciudad. Tenemos, a lo mejor somos parte de un que tiene algunos departamentos un poco más chicos en materia de población, pero Caucete no tiene esas características, ¿no? Bueno, empezamos así la semana pasada, salimos a aclarar esto desde la municipalidad, después comenzó estos artilugios entre DEXA. Ustedes saben que DEXA es una empresa netamente provincial, se conformó, el 90% de sus aportes, de sus acciones tenía que ver con el gobierno provincial y el 10% conoce. Por eso desde que se inicia DEXA como empresa, como distribuidora, se cobra a la par de la boleta de la energía la boleta de OCE, ¿sí? Nosotros detectamos cuando asumimos esta segunda gestión que la compensación, que ya voy a explicar de qué se trata, que debía llegar mensualmente, no había llegado, iba a llegar anualmente y no llegó en el 2023, a finales del 2023. Por lo tanto, en el 2024, esta intendenta le pide a la distribuidora que nos mandaran los números correspondientes al año. No nos llegó la información, solamente un Excel donde decía que el municipio debía 800 millones. ¿Compensación es lo que tiene que pagarle Compensación se trata DEXA al municipio por el uso del... porque el CUM, que también son terminologías y son cuestiones que a la gente les resulta muy raro, ¿no? Entonces, bueno, esto es aprovechado para que políticamente dañes a algunos y salves a otros, ¿no? Que es lo que el gobierno provincial está haciendo. Digo, el CUM es el cargo único municipal que se conforma por aquella tasa de alumbrado que fue en algún momento, más la contribución municipal. La tasa de alumbrado es el valor de energía que el ciudadano paga por cada lámpara que tiene en su departamento, no la del frente de su casa, sino de la totalidad. Y la contribución municipal es la que paga DEXA al municipio por el espacio aéreo. Ese CUM en Caucete se conforma por un 8% y un 8%. 8% lo que le descuentan a la gente por energía y 8% que DEXA debiera pagarme a mí, pero por una cuestión legal, como es una empresa de servicios, se la traslada al usuario. Se conforma un 16%. DEXA recauda todo ese dinero a través de la boleta de energía, la guarda y compensa. ¿Qué quiero decir con que compensa? El municipio no toca absolutamente ninguno de estos recursos. Solamente DEXA la recauda y la administra. Es nuestro agente de recaudación. ¿Y cómo compensa? De ese monto del CUM descuenta el valor de la energía eléctrica de las luminarias en calle, Más los edificios municipales. más los edificios municipales. ¿Qué detectamos en estas irregularidades que veníamos observando? Primero, que se facturaban con edificios municipales las plazas, que corresponden al alumbrado público. Y en segundo lugar, que a partir de abril del 2023 hasta abril del 2024, en lugar de descontar ese 16%, DEXA había descontado aproximadamente un 6%, o por lo menos eso es el dinero que nos estaban disponiendo nosotros. Yo no sé si cobraron otra cosa aparte, ¿sí? Claro. En materia de facturación, encontramos estas irregularidades. Digo, esto es defraudación, porque estás manejando fondos públicos. No estás manejando el dinero tuyo de DEXA como institución, estás manejando el dinero que la municipalidad, por un acuerdo en el origen de DEXA, le otorgó para que lo maneje. Nos dijo acá el vicepresidente del EPRE hace unos días que Caucete tuvo su momento para hacer el descargo del municipio el año pasado y que hizo silencio de radio. No, fue así. A ver, porque también el EPRE es un órgano provincial, digo, si órgano provincial y órgano provincial hay que ponerse de acuerdo para que el que quede mal parado es el municipio. Nosotros en el 2024 solicitamos nosotros la auditoría al EPRE en materia de facturación. En materia de facturación solicitamos que se tuviera en cuenta todo este dinero que no se había cobrado. Esto más a todos los usuarios de tarifa social en Caucete les habían cobrado el CUM.
Yo no sé si eso se ha devuelto a los cauceteros, que es otra de las cosas que Claro, vamos porque a quedan pedir exentos, nuevamente. claro. Claro, porque estaban exentos por el Acuerdo San Juan. Se les cobró a todos. ¿Sí? En las primeras auditorías, en los primeros informes, todo esto figura. Y en segundo lugar, lo que mencionaba de un CUM por defectos recaudado. Esos fueron los términos que usó el EPRE. Por defectos recaudado, o sea, mal recaudado. Frente a esta situación se dice, de los 800 millones, tanto el defecto de recaudación, más otros montos que no se habían tenido en cuenta por una cuestión de incobrabilidad que había tenido la empresa, más lo que habían cobrado en cuotas, se hizo cargo DECSA de aproximadamente 500 millones. Dijo, bueno, esto me hago cargo yo, porque esto ha sido un error mío. Quedaron aproximadamente 300 millones algo, como si fuera una deuda nuestra del municipio. A partir de allí nosotros comenzamos a solicitar una segunda intervención, una auditoría de medición, que me diga que si lo que se mide es lo que es lo que le está pasando hoy a los cauceteros. Hoy a los cauceteros le miden una cosa y pagan otra. Entonces, pero si se los cobran hoy, ¿los pueden pagar? No, no lo vamos a pagar, pero no porque no lo podamos pagar, porque verdaderamente nosotros ya tenemos lista la auditoría de medición, que la tenemos en mano el sábado a la tarde, y ya habíamos detectado previamente que en la estimación que hace DECSA, ¿por qué? Porque hay medidores en algunas partes del alumbrado y en otras partes del alumbrado lo estima. En esa estimación nos calculaban un número de lámparas el triple de lo que tenemos. Pero ¿cómo estiman? Vamos al último tema por una cuestión de tiempo. Sí. El Tribunal de Cuentas dice que hay malversación de dinero público. No lo he visto. A ver, el Tribunal de Cuentas dice que nos hace cargo. No, todavía no acusa Hablan al algo municipio de una Está bien, malversación de fondos. Pero uno lo lee. Claro, bueno, y eso es lo dice- que se quiere dar a entender. Digo, a ver, el Tribunal de Cuentas establece 3 cargos al municipio. Digo, sorpresivamente, porque en realidad esta documentación consta en otros expedientes, pero no nos lo pidieron, nunca nos dijeron que había una falla, a lo mejor administrativa en el lugar. Hay un cargo que tiene que ver con una persona que se pronta a jubilarse, que no notificó determinadas circunstancias particulares, que el cargo incluso se lo hacen a él. No es porque el municipio se quedó con el dinero del jubilado o del hombre a jubilarse, es porque no se le descontó lo que se debiera descontar, que ya está subsanado a partir de febrero de este año. De ya se última, una acción de subsanó. reintegro que hay que hacer contra esa persona que cobró de más. En ese primer cargo nada tiene que ver el intendente, ni se dejó la plata, ni hubo malversación, ni una cuestión de que no haya factura. Segundo cargo, tiene que ver con un dinero que nosotros hemos otorgado a la iglesia en una asistencia económica por 500.000 pesos por una fiesta de Cristo Rey, que es la fiesta popular, patronal nuestra. Está la factura, está la documentación del sacerdote, está la transferencia, que no es en dinero, sino transferencia bancaria. Lo único que faltaba en eso es una rendición por parte de la iglesia, que no la hace en ese expediente, sino en el expediente siguiente en el que nos pide a nosotros otra asistencia económica. Las rinde en aquel expediente. Lo mismo con el otro cargo, que son los 3 cargos, que suman aproximadamente... Fiesta del vino, no. Eso no son cargos, son reparos. Bien. Una cosa son los cargos que tienen que ver con lo financiero y otros son los reparos que tienen que ver con alguna documentación que ha faltado. En el caso de lo de la fiesta de la uva y el vino, tiene que ver justamente con una documentación que el proveedor le faltó presentar. Pero no es que no se haya pagado bien, no es que no haya habido pago a los artistas, no es que no haya habido factura, no es que la intendenta se ha dejado la plata, digo. Los reparos son cuestiones que tienen que ver más con lo administrativo que con lo económico. Pero los 3 cargos que tienen que ver con lo económico, que suman 2.400.000 pesos, digo, cuando estamos manejando en el municipio más de 10.000 millones al año, digo, la verdad que es irrisorio, pero además, ¿por qué? Porque los cargos son sobre cuestiones que terceros no han hecho, no que el municipio ha hecho mal. Entonces, eso es lo llamativo, ¿no? Pero bueno, vamos igual a responder y poner todos los papelitos sobre la mesa, y por eso esta intendente está acá, porque tenemos una gestión transparente y lo queremos mostrar de esa manera. Muchas gracias, intendente. Gracias. En el próximo bloque va a haber tiempo nada más para lo que es característico de los fallecidos de hoy. Directamente ya va a venir el final del programa. Por eso le deseamos ahora un feliz Día del Trabajador. El viernes hay programa, Día de Columnista. Va a estar Juan Carlos conduciendo con los columnistas de todos los viernes. Y que pasen un feliz día todos. Nos encontramos el viernes.